Ahí está. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a la reunión departamental del día de hoy. Como ya vimos la semana pasada, en general en el mes de enero realizamos un poquito las reuniones de los seminarios de los residentes que han sido como mejor evaluados en los seminarios en el año, así que hacemos una repetición un poco de esos seminarios para aprender un poquito. La semana pasada nos presentaron de fractura de rótula. eh, Estuvo muy buena la presentación. Así que vamos a seguir aprendiendo hoy día con fracturas de antebrazo, ¿ya? Hoy día nos presenta Benjamín Olave, con el tutor está Tomás Basauri. Así que dale nomás, Benja, muchas gracias. Bueno, buenos días, compañeros, profesores. Para acotar un poco mi seminario de este año se trató del uso de fracturas de antebrazo, específicamente de Montella y Galeazzi. Como bien dijo el doctor Hodgson, mi tutor fue Tomás Basado. Entonces, como una pequeña introducción ante la fractura de antebrazo, hay que entender que toda la anatomía de la extremidad superior sirve finalmente para posicionar la mano en el espacio. ¿Bien? Necesitamos una precisa relación entre el radio y el cúbito para una función adecuada de este. Con respecto a la epidemiología, del 10 al 14% de las fracturas ocurren en el antebrazo. De estas, del 1 al 2% se describen como fracturas de Montella y hasta un 7% de Galeazzi, teniendo en cuenta que generalmente hay un subdiagnóstico de esta y podría ser una parálisis un poco mayor. Dentro de la anatomía tenemos que entender que en el componente óseo del antebrazo tenemos dos estructuras óseas, el radio y el cúbito, también que están unidos mediante tres articulaciones, se podría decir. La articulación radiocubital proximal, que va a tener como principales estabilizadores el ligamento anular y el ligamento cuadrado. La articulación radiocubital distal, que básicamente su principal estabilizador es todo el complejo del fibrocartílago triangular. Y en la tercera articulación, que es la membrana intermuscular, que no siempre se ha considerado una articulación, en el último tiempo se le ha dado más importancia, pero en los últimos estudios de biomecánica ya se está tomando como una articulación con la articulación radiocubital media. ¿Ya? Y también no olvidar la musculatura que se encuentra dentro del antebrazo. Hablando un poco de la biomecánica, para entender bien estas fracturas, tenemos que entender cómo funciona el antebrazo. Tenemos que comprenderlo como un complejo triarticular y como un anillo funcional. ¿Qué significa esto? Que si se rompe el anillo en cierto punto, la energía traspasa y va a salir en otra parte del anillo. Entonces, tenemos que ser bien conscientes de eso para cuando evaluamos alguna fractura, alguna lesión en una parte del anillo, buscar también en alguna otra parte. ¿Ya? Dentro de las funciones del antebrazo, la pronosupinación nos permite una adecuada posición de la mano en el espacio. También otra función del antebrazo es la transferencia de carga entre la muñeca y el codo, y como un sitio de inserción para la musculatura. Como se puede ver en la imagen anterior, esta inferior, ante la carga axial, eh, el radio proximal es el que se lleva el 80% de esta carga y 20% del cúbito, pero a través de la membrana interósea se traspasa esta energía a llevarse un 60% a nivel proximal el cúbito y un 40% el radio. También no olvidar que es un sitio de inserción para la musculatura, principalmente flexora, pronadora y extensora, supinadora. Dentro de la biomecánica, por último, tenemos dos conceptos, que es la estabilidad axial del antebrazo, que está principalmente por la cabeza del radio, pero también tenemos aporte de la membrana interósea y el complejo del fibrocartílago triangular. Y en la estabilidad transversal, los principales estabilizadores, la estructura ósea y la membrana interósea. Entonces, cuando nos llega este paciente, lo primero cómo nos va a llegar este paciente, el síntoma principal va a ser el dolor, aumento de volumen, una deformidad. Siempre tenemos que ir a descartar lesiones en la piel y buscar dirigidamente la fractura expuesta, porque nos va a cambiar el manejo. Cuando el dolor no nos permite evaluar rangos de movilidad y la estabilidad de articulaciones adyacentes a donde se encuentre el principal síntoma de dolor. Y nunca olvidar la evaluación neurovascular distal.
dentro de los principios del tratamiento generales, tenemos que buscar una reducción anatómica, teniendo en cuenta que la antebrazo funciona como el anillo funcional y como funciona como fracturas articulares. Tenemos que recuperar la longitud, el alineamiento y rotación para que porque cualquiera, si no seguimos estos conceptos, no vamos a permitir una relación anatómica entre el radio y el cúbito y por ende no nos va a permitir posicionar bien la mano en el espacio, ¿ya? Teniendo limitaciones funcionales. Tenemos que permitir una fijación estable, que de los principios vamos a buscar una movilización precoz y un manejo cuidadoso de partes blandas para evitar lesiones y atrofia. ¿Ya? No olvidar que el antebrazo también es un sitio donde se puede generar síndrome. Partiendo ya un poco la materia un poco más específica del uso fractura de Montella, eh, se describió por primera vez en 1814 por Giovanni Battista Montella como una fractura del tercio proximal del cúbito asociada a una luxación anterior de la cabeza radial. Este patrón de fractura recibió el epónimo de uso fractura de Montella por Perrin en 1900. Ya en el libro que publica Montella, Instituciones Quirúrgicas, ya habla que la dislocación del radio, la luxación del radio, que no era fácil de reducir, él trataba de aplicar compresión y nuevo vendaje más compresivo para mantener la sujeción, pero no se quería quedar en sitio, como lo describe ahí. Ya hablando un poco, en ese tiempo el manejo era principalmente ortopédico, pero ya él se daba cuenta de que había algo que él no podía reducir de manera cerrada. Luego, en 1958, el médico uruguayo José Luis Badú introdujo el concepto de lesión de Montella, incluyendo no solo la luxación anterior, sino la posterior, la lateral, y fractura también a nivel del radio, eh, y su equivalente, ¿ya? Que no se englobaban perfectamente en esto, pero tenían características en común. Esta clasificación está basada en la dirección de la angulación de la luxación radial y la angulación ulnar, ¿ya? De la fractura ulnar. Las tipo 1 son fracturas con angulación anterior, una angulación anterior. Las B son posteriores, las tipo C o 3 son laterales, las tipo 4, como comentaba antes, son fracturas que también incluyen una fractura del radio. ¿Ya? Después, luego en 1991, Júpiter y colaboradores desarrollan una subclasificación de las lesiones tipo 2 de Badú, que son las posteriores, teniendo en cuenta el compromiso del olecranon, la coronoides y el nivel de la fractura. Las tipo A son compromiso del olecranon distal y coronoides. Las tipo B es una fractura cubital distal a la coronoides, comprometiendo la unión diafisio-metafisiaria del cúbito. Las tipo C son fracturas ya diafisiarias del cúbito y las tipo D son fracturas cubitales que se extienden de la diáfisis hasta el olecranon. Dentro de la evolución del tratamiento de estas fracturas, desde 1814 que se describe por primera vez hasta 1939, el gol estándar de tratamiento fue la reducción cerrada de la luxación de la cabeza radial y de la fractura del cúbito, reportando resultados funcionales variables, pero ya desde 1940 a 1990 se le empezó a dar más importancia a esta luxofractura, empezó a haber más evidencia y mayor disponibilidad de implantes. Todavía no se comprendía bien la biomecánica, pero ya se estaba viendo el beneficio de una reducción abierta y fijación interna, ¿ya? Y desde el 1991 hasta el presente, la reducción abierta con fijación interna ya es el tratamiento ampliamente usado para estas lesiones agudas. No. Como mecanismos de lesiones, para las luxaciones anteriores se postulan tres mecanismos. El primero es, como se ve en la primera imagen de la izquierda superior, una extensión con hiperpronación, que llegaría a la luxación anterior de la cabeza radial y una fractura a nivel del cúbito. Otros postulan una hiperextensión causando una contracción brusca del bíceps, que llegaría a la luxación de la cabeza radial, posterior la fractura, o un trauma directo por posterior, como se ve en la imagen inferior. ¿Ya? También para las luxaciones posteriores de la cabeza radial, propone una fuerza axial con el codo supinado semiflexado, que sería como un símil a la luxación posterior de codo.
¿ya? Más o menos el mismo mecanismo, solo que acá lo que falla es la estructura ósea más que la estructura ligamentar, ¿ya? Y en la un trauma directo confortante. Dentro del tratamiento, como ya hablábamos, el RAFI es el gol estándar, con el RAFI de la fractura del cúbito y una reducción cerrada de la luxación de la cabeza radial. ¿Por qué? Porque ya está visto demostrado que la reducción anatómica y ejecución interna del cúbito genera casi siempre una reducción de la cabeza radial. Se ha visto también que la complejidad escala con la combinación de la coronoide, va aumentando el riesgo de malunión e inestabilidad ulno-humeral. Siempre tenemos que buscar una reducción anatómica cuando está indicado la intervención y cuando encontramos fragmentos pequeños en muchos minutos, también nos pueden ayudar las fracturas de alta resistencia. En fracturas muy diminutas del cúbito, también podemos buscar un injerto para mantener el largo cubital. Como hablamos, tenemos que recuperar todas las mediciones anatómicas para mantener la función del antebrazo. Y la fractura del radio se maneja según la clasificación y el tratamiento que nos dan. Entonces, ¿qué hacer si es una duda que se da harto? ¿Qué hacer si posterior a la reducción abierta y interna del cúbito no se consigue una reducción de la cabeza radial? eh, Me parece importante destacar que siempre hay que revisar la revisión anatómica, por lo menos 3 veces antes de pensar que hay algo interpuesto que vamos a tener que abordar, ¿ya? Y después de estar seguros que tenemos una reducción anatómica con el largo, con los ejes, con las rotaciones, eh, ahí recién tenemos que considerar la interposición de partes blandas, eh, con un abordaje lateral de codo, pero en realidad son más que nada reportes de casos, ¿ya? Así que por eso quiero que se queden con siempre buscar la reducción al dolor, ¿ya? Ahí dentro de los más mencionados son la interposición del ligamento anular, como se ve en la foto de la derecha. Dentro de la técnica quirúrgica vamos a realizar un abordaje posterior directo del cúbito, generalmente para las fracturas diafisiarias, se postula placas LCDCP o DCP, de 8 o 6 orificios, dependiendo del rango de la fractura, para obtener, lo importante son 6 corticales por lado, ¿ya? Y en las fracturas más proximales, el gol estándar actualmente son placas anatómicas que funcionan como banda de tensión, ¿ya? Como se ve en la foto de abajo a la derecha. Luego, hablando ya de las luxofracturas de Galeazzi, se describe como una fractura de la diástasis radial asociada a una luxación de la articulación radiocubital distal. Sí, fue por primera vez descrita por Sir Ashley Cooper en 1882. Lamentablemente el epónimo quedó como Ricardo Galeazzi por la descripción de 18 pacientes en 1934. Y muchas veces lo importante de estas fracturas es que muchas veces pasan desapercibidas como fracturas aisladas del radio, ¿ya? Entonces hay acceso a un diagnóstico que nos puede llegar a resultados funcionales poco prometedores. Dentro de las clasificaciones hay varias, destaqué las más importantes. La primera la de Maculé, Peineto y colaboradores, que describe las fracturas tipo 1 como fracturas radiales hasta 10 centímetros desde el proceso estiloide, las tipo 2 entre 10 a 15 centímetros y las tipo 3 mayor a 15 centímetros. Y describe pero resultados en las tipo 1, ¿bien? O sea, las más distales. También tenemos la clasificación de Retting y Raskin, que básicamente hace un poco lo mismo, solo que desde la superficie articular, dividiendo las tipo 1 hasta los 7,5 centímetros, y las tipo 2 a más de 7,5 centímetros de la superficie articular media de radio distal. Y también describe en las tipo 1 mayor incidencia de inestabilidad de la articulación radiocubital distal, requiriendo muchos hachas, un 75% versus un 6%. Y Ringen y colaboradores, por último, también describen las tipo 1, tipo 2, tipo 3, según el tercio de donde se encuentra la fractura del radio. ¿Ya? 54% de los pacientes clasificados como tipo 1 requirieron estabilización de la articulación radiocubital distal. Entonces, todas estas clasificaciones nos llevan a mostrar que la incidencia de la inestabilidad va aumentando en rango de fracturas más distales, ¿ya? Pero, ¿qué otros factores están asociados a inestabilidad? Bueno, como se ve en la tabla de la derecha, el acortamiento radial de más de 5 milímetros, la fractura a menos de 7,5 centímetros, debería ser decir ahí,
desde la muñeca y que se acompaña con una fractura del estiloide ulnar. Están descritos como predictores de inestabilidad de la articulación radioacutal distal. Sin embargo, no son predictores confiables, ya que no tienen un buen valor predictivo positivo, como pueden observar, son bastante bajos, del 29,1%, pero tienen buenos valores predictivos negativos. Nos servirían un poco para descartarlo, pero no para predecir, ¿ya? Por esto la inestabilidad de la articulación radioacutal siempre debería ser evaluada intraoperatoriamente, ¿ya? Hablando un poco de los mecanismos de lesión, según la clasificación de Rating y Raskin, las tipo 1 postulan una hiperextensión de muñeca de alta energía que genera una lesión continua a través del complejo del fibrocartílago triangular y de la membrana interosea. Esto predispone a una subluxación dorsal a pesar de una fijación opcional al calcio, ¿ya? Y la estipa 2 se postula como una fuerza de pronación indirecta, una lesión incompleta del estabilizador. El tratamiento, estas fracturas se definen como una fractura de necesidad, son fracturas inestables que también requieren una reducción abierta con función interna para los resultados óptimos. Y se ha postulado que el tratamiento conservador tiene altas tasas de fallo, describiendo hasta un 100%. ¿Ya? Se sabe que la cirugía en los primeros 10 días da mejores resultados funcionales y el método preferido de esta síntesis está que son las cavitaciones, ¿ya? Pero cabe mencionar que en la población pediátrica el tratamiento sigue siendo la reducción cerrada e inmovilización. Con respecto a la técnica quirúrgica, vamos a realizar un abordaje ocular de centro, también placas LCDSP o DCP de 3,5 milímetros y mínimo 6 verticales por lado. ¿Ya? Tiene un poco el enfoque. Y luego de la reducción anatómica del radio, vamos a evaluar la estabilidad de la articulación radioacutal distal. Como hablamos, siempre tenemos que ir a evaluarla intraoperatoriamente, ¿ya? Bueno, ¿y qué vamos a hacer cuando encontremos una articulación radioacutal inestable? Eh, Les presento este algoritmo que yo creo que varios de ustedes ya han visto, que sigue, se sigue siguiendo este algoritmo hasta el día de hoy, eh, donde después del RAFI del radio, vamos a ver si la articulación radioacutal distal se reduce o no, ¿ya? Si está reducida y está estable, vamos a hacer una inmovilización progresiva y vamos a movilizar frecuentemente. Está reducida pero es inestable. eh, Va a depender si tiene una fractura del estiloide ulnar grande o no. Si lo tiene, podemos buscar reducirlo y fijarlo internamente y movilizarlo en supinación por 4 o 6 semanas. Y si no lo tiene, podríamos colocar agujas de ortodesis desde el radio al cúbito y también inmovilizar en supinación por 4 o 6 semanas. Y ya nos pasamos a una articulación radiocubital irreductible. Vamos a tener que abrir la articulación radiocubital distal para buscar interposición de partes blandas, ¿ya? Incluso en los nuevos manejos también se podría realizar una reparación del fibrocartílago y abrimos y vemos que está dañado. Para terminar, quería presentarle un par de casos clínicos, solo para aplicar lo recién aprendido. El primer caso es un hombre de 45 años, sin antecedentes, que fumaba, trabajaba como minero y era zurdo, que sufrió un asalto hace 12 horas, recibió un trauma con un objeto contundente en el antebrazo derecho como mecanismo de defensa, y evolucionó con dolor, deformidad y impotencia funcional. Esta es su radiografía, donde se puede observar una fractura segmentaria del cúbito a nivel del tercio proximal de la diástasis y a nivel de la unión del tercio medio con el tercio distal. Y podemos observar también en la radiografía de la derecha cómo se pierde la confluencia articular del radio, de la cabeza del radio. Estas son el resto de radiografías, las de COO, donde se aprecia de mejor manera la luxación anterior, la angulación anterior también de la fractura del cúbito. Y acá está el resultado postoperatorio, donde se aplicó una placa con sus verticales por lado, siguiendo eh, los esquemas de tratamiento que ya hablamos, donde se recupera
correctamente el largo, la rotación, y por la disminución de que no se ve tan analógica, pero sigue los principios que vamos a hablar. Y se ve cómo el radio ya tiene una congruencia articular. ¿Ya? Son el resto de radiografías de cómo resolvieron también la parte más distal de las fracturas segmentales. ¿Bien? Y por último, el, el segundo caso clínico, un hombre de 33 años que jugando fútbol cayó con apoyo en mano derecha, en extensión, evolucionó con dolor, deformidad e impotencia funcional. Esta fue su radiografía, donde se observa la fractura del radio distal, y además se puede observar una luxación de la ulna distal con una fractura además del estiloide ulnar, que se ve todavía como en posición. Y eso probablemente sea porque está inserto todavía al complejo del cartílago fibrotriangular, fibrocartílago triangular. Entonces se realizó una reducción e inmovilización en urgencias, pero como se ve en la radiografía de la derecha, todavía queda en duda la estabilidad de la articulación radicubical. Y de todas maneras necesitamos, como hablamos antes, a pesar de que podríamos decir que una buena reducción cerrada, sabemos que los resultados funcionales son muy malos a largo plazo, entonces para que se queden con que el manejo siempre va a ser quirúrgico, no. ¿No? Entonces, para esta luxofractura de Galeazzi, se realizó la reducción anatómica y cirugía interna del radio, y probando intraoperatoriamente se vio una inestabilidad de la articulación radiocubital distal. Y como hablamos en el esquema anterior, correspondería a fijar el estiloide ulnar. Y como ven, se ven buenos resultados con una estabilidad intraoperatoria adecuada. Las últimas radiografías, y con eso terminamos. Perfecto, muchas gracias, Benja, por la presentación, por el recordatorio un poco de estas fracturas y un poco su resolución. Me queda el concepto bien claro un poco, sobre todo en las galeazas que decías cuando, en Montella, perdón. Cuando no se reduce, tú lo primero que tienes que evaluar es cómo quedó tu reducción, si fue anatómica o no, antes de hacer cualquier cosa. Y si es que no, volver a reevaluar cómo quedó tu reducción, ¿ya? Y ahí después pensar que hay una interposición o algo, ¿ya? Tienes una pregunta un poco con respecto a las de Galeazzi un poco. Eh, ¿Están haciendo alguna fijación de la articulación radiocubital distal? No sé si puede contestar tú o alguien del equipo de mano. Cuando uno considera que es bastante inestable la articulación, porque uno hace un poco el peloteo de repente de estas fracturas y ve que se movilizan un montón, o solo eso como la fijación que vi que le habían puesto como al estiloide. No sé si me puedes hablar algo de No, eso. sí, o sea, a ver, voy a volver a contestar. Hola Felipe, Hola Tomás, ¿cómo estás? Efectivamente, Me ahí está Tomás ahí para apoyarte ahí eso, para salvar, sí, o para sea, apoyarme. quiero mostrarles Oye, la tablita. ¿ya? Al final, si no hubiera tenido el estiloide grande ulnar, que básicamente lo del estiloide es por la infusión del fibrocartílago, si no presentamos una fractura del estiloide que se pueda fijar o que sea muy pequeña, como hablaba, se usan agujas de ortodesis, ¿ya? Como para la fijación de la articulación radiocubital distal, es la otra manera. Ahora, lo último también se ha visto que se podría realizar una reparación, pero como reparación abierta o artroscópica del fibrocartílago, pero todavía no sé si está tan definido y con tanto. Ahí yo creo que me podría ayudar de ser basado. ¿Y qué sensibilidad tienes las maniobras como de peloteo, de hacer las cosas como interpretatorias? No sé si leíste algo o Tomás nos puede decir qué tan fidedignos son un poco para... sí, de hecho ¿Mm? hace poco salió un trabajo, hacían un trabajo bien simple de evaluar el peloteo y después las lesiones en la estabilidad y mostraba que a pesar de lo simple que es y como signo clásico de inestabilidad, es bastante, tiene alta sensibilidad. Tendría que buscar las estadísticas, pero es bien confiable al final. Ah, ya, pero ¿Ya? bueno, ya.
Sí, es un buen signo el peloteo si es que uno lo hace bien, hay que fijarse bien donde uno lo mueve, tratando de agarrar el radio con el cúbito y no la mano, porque si no al final uno puede estar moviendo también el casco Mm. sobre el radio y el radio sobre el cúbito, y eso puede dar como una sensación de como de extra movilidad. Entonces hay que fijarse bien el cómo hacerlo, pero tiene una buena, es bien confiable como para decir, hacer la diferencia de esto está estable versus inestable en una situación como un intraop de un Galeazzi. Ahora ahí deberíamos comparar con la contralateral, ¿no es cierto? Porque uno no prepara el campo con la otra, o verlo antes de repente, porque de repente si es un hiperlaxo y todo, pueden tener más peloteo, ¿o no? Sí, a mí me parece que es una información que vale la pena tener, porque a veces a uno le queda un poco uno dice, chuta, esto tiene un juego extra o tiene un tope, así como uno puede hacer tal vez en una rodilla con un cruzado, uno siente que tal vez que se mueve, pero que tiene un tope y uno se queda más tranquilo, pero también sería distinto una mujer joven que un adulto más viejo, en que tal vez va a ser más laxo, menos laxo y va a tener un juego distinto. Entonces, examinarle la otra muñeca antes, yo creo que es información importante y te da como un basal, como para comparar, Mm. y ayuda en la decisión. Y el protocolo sería entonces, si se puede fijar la estiloide, si no se puede fijar la estiloide, agujas de osteodesis, así como también percutadas para poder retirar, no sé, en 3 semanas, una cosa así, 3, 4 semanas. Sí, eso es lo clásico. Si al final en el intraop uno lo vio en las radiografías iniciales luxado y al final de fijar el radio uno siente que está estable, que eso también es un escenario que pasa y en los pacientes revisados del trabajador es un porcentaje alto. A veces los dejamos protegidos con una órtesis que limite la tonosuminación, como un Sugarton, una Munster, por algunas semanas antes de rehabilitarle la tonosuminación, ¿ya? Y si no, lo clásico es ponerle la aguja de osteodesis, protegerlos 4 o 6 semanas, que todo eso cicatrice. Si es que uno tiene una fractura de la esteroides cubital grande que se lleve la base, uno va y hace la ostosíntesis de eso y con eso en general logra la estabilidad. Si a eso uno le deja agujas de osteodesis encima, ya es un poco la sensación como intraoral, ¿no? Y lo otro, si no tiene fractura de la estiloides, uno podría abrir y decir, ok, aquí la inestabilidad está dada por una lesión de partes blandas, una desinserción foveal del fibrocartílago, y que uno podría hacer ahí un abordaje y hacer una reinserción abierta o artroscópica, y ahí depende ya de la elección del cirujano y los recursos disponibles. Entonces, pero al final, claro, es que la articulación que reducida y estable. Sabemos que lo clásico de dejar la aguja de osteodesis funciona, y sobre eso también uno puede ir a reparar la lesión como esencial que da la inestabilidad, que puede ser ósea con fractura de estiloides, y si no la tiene, con lesión de partes blandas tipo fibrocartílago. Perfecto. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta. Felipe, Manolo, hola. hola, buen día. Buenos días. Sí, yo estoy de acuerdo con lo de Tomás. Creo que lo más, no sé, lo más a la mano que tiene la gente que hace sobre todo la urgencia, a lo mejor es hacer la osteodesis con las agujas, maniobra que no es fácil porque cuesta mucho tratar de dirigir la aguja en el sentido correcto, que quede el radio del cúbito fijo. Uno ve que muchas veces las radiografías están llenas de orificios, uno ve los intentos que hubo por dejar la radio cubital distal bien alineada. Así que esa maniobra, que es la que más se hace, también hay que tenerla con cuidado para no tener que perforar muchas veces los huesos. Y la otra que es abrir esto y reinsertar el fibrocartílago, ¿no? Es una maniobra que si uno, bueno, se sabe la anatomía, por supuesto, es bastante lógica y es bastante agradable ir viendo cómo la radio cubital distal se va estabilizando con cada capa que uno repara, ¿ya? Así que si la destreza lo permite, yo creo que es una técnica que es reproducible y se puede hacer con muy buen resultado. ¿No? Eso quería agregar. Perfecto, muchas gracias, Manolo. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. ¿Han cohibido hoy día? ¿No quieren preguntar? ¿Algún comentario?
Así que nada. Pues yo quería aprovechar de felicitar a Benjamín por su seminario. O sea, cuando lo hicimos y escribió todo el extenso y todo eso y lo presentó, la verdad es que fue una súper buena presentación y pudimos discutir harto con los becados, revisar los casos y todo. Entonces, agradecerle ahí el tiempo y el esfuerzo porque fue una buena instancia. Era mi primera experiencia haciendo este tipo de docencia, así que bacán. Perfecto. Muchas gracias, sí, a Benjamín, muy buen seminario y muchas gracias, Tomás, por ayudarle un poquito ahí al Benja en la tutoría. Muchas gracias. Parece que no hay más preguntas, así que dejamos hasta aquí la reunión del día de hoy. Muchas gracias, Benja, por el seminario. La próxima semana también tenemos otro seminario. Yo no voy a estar ahí, estoy de vacaciones, así que va a haber alguien más moderando. Así que aprovecho de despedirme por unas semanitas, ¿ya? Que estén muy bien todos, muchas gracias. Gracias, Gracias a Benja. todos. Chao, Gracias, Felipe. Tomás. Chao, muchas gracias. Chao, que estén bien. Chao, Chao, chao. buen día. Buenos días.